Hola, buenos días muchachos. El día de hoy vamos a tener un Past Simple Review o un resumen del Past Simple. O sea que vamos a ver así en cortito o vamos a resumir todo lo que hemos visto en las clases pasadas sobre el Past Simple, que es la estructura básica. Bueno, primero que nada vamos a empezar teniendo otro pequeño resumen del tema de la clase pasada. Como ustedes recordarán, lo que vimos en la clase pasada eran las preguntas WH and did. O sea que son preguntas que empiezan con la palabra WH o una de las palabras WH y después de esta palabra tienen la palabra did. Como ustedes recordarán, estas preguntas se hacen para cuando queremos saber información específica o cuando queremos preguntar sobre algo específico que sucedió en el pasado o que alguien hizo en el pasado. Bueno, como recordarán, esta es la estructura de esas preguntas. Primero, empezamos estas preguntas con una WH word. Como recordarán, las WH word pueden ser what, que significa qué, when, que significa cuándo, where, que significa dónde, why, que significa por qué, which, que significa cuál o cuáles, y who, que significa quién. Bueno, después de esta WH word usamos la palabra did, después usamos nuestro sujeto, que puede ser tanto el nombre de una persona, puede ser un pronombre como I, you, they, we, she, he, cualquiera de esos, puede ser una cosa, puede ser un animal, cualquier cosa puede ser nuestro sujeto. Y después usamos nuestro verbo en presente, porque recuerden que cuando ya estamos usando la palabra did, la pregunta ya está en pasado, entonces ya no es necesario agregar el verbo en pasado, sino que simplemente lo agregamos en presente. Y finalmente nuestro complemento, si es que tenemos alguno. Entonces, WH question, word, seguida de did, seguido de nuestro sujeto de la oración, subject, seguido de nuestro verb o verbo y finalmente nuestro complemento. Vamos a ver un par de ejemplos. El primero, what did you eat this morning? ¿Qué comiste esta mañana? Como pueden ver, empezamos con what, que es una WH word, seguido de did, después nuestro sujeto, que es you o tú, después nuestro verbo, que es eat o comer en presente, y finalmente nuestro complemento, que es this morning. What did you eat this morning? ¿Qué comiste esta mañana? Este otro ejemplo que tenemos dice, where did Miguel jump? Where es nuestra WH word, did es la palabra did, nuestro sujeto sería Miguel y nuestro verbo sería jump, como pueden ver, y como recordarán, en esta oración no hay este complemento. ¿Por qué? Porque no siempre es necesario usar un complemento. Y bueno, esta sería la estructura de las WH questions. Bueno, WH y did. Ahora sí, vamos a enfocarnos en el tema de la clase, que era la estructura básica del pasado simple. Bueno, como ustedes recordarán, esta estructura básica es la siguiente. Subject, verb and complement. Sujeto, verbo y complemento. El verbo en este caso sí lo vamos a poner en pasado. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos ningún auxiliar que nos esté convirtiendo la oración en pasado, como el caso de did o de didn't. Aquí simplemente vamos a agregar el verbo en pasado para que este verbo ya nos convierta toda la oración en pasado. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo. Dice, I played soccer today. Yo jugué fútbol hoy. Nuestro sujeto sería I o yo. Nuestro verbo sería played, como pueden ver está en pasado. Y nuestro complemento sería soccer today, fútbol hoy. Bueno, algo que es muy importante y que quiero que vean en esta clase es el hecho de que no importa cuál sea nuestro sujeto, nuestro verbo nunca va a cambiar dependiendo de este sujeto. Por ejemplo, no importa si nosotros usamos I, como en este caso, si usamos you, que es tú, si usamos he, que es él, si usamos she, que es ella, si usamos it, que es eso, si usamos we, que es nosotros, si usamos you, que es ustedes, y si usamos they, que es ellos. Aquí, como pueden ver, tenemos dos veces you. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, porque you puede significar tanto tú como ustedes. O sea que si tú te refieres a una persona o a un grupo de personas, puedes decir you de igual manera y por eso lo pusimos dos veces para hacer esta diferenciación. Bueno, entonces a lo que íbamos.
No importa cuál sujeto estén usando, siempre vamos a usar el verbo en la misma manera. En este caso, played. Y bueno, además de esta se me olvidó mencionarles, además de todos estos también podemos usar una cosa, el nombre de una persona, un animal, cualquier cosa. Bueno, ¿a qué me refiero con que siempre vamos a usar el verbo como en la misma manera? Vamos a ver este ejemplo con todos los sujetos. Nuestra oración era I played soccer. Si nosotros cambiáramos de sujeto a you, sería you played soccer. Como pueden ver, la palabra played se queda de la misma manera. Podemos usar he played soccer, él jugó fútbol. She played soccer, ella jugó fútbol. It played soccer, eso jugó fútbol. We played soccer, nosotros jugamos fútbol. You played soccer, ustedes jugaron fútbol. They played soccer, ellos jugaron fútbol. You played soccer. Esta se está repitiendo, entonces ignoramos esta. Entonces, por ejemplo, en español sería yo jugué fútbol, la oración. Y dependiendo del sujeto va a cambiar el verbo. Por ejemplo, tú jugaste fútbol. Ahí como pueden ver ya no es jugué, sino es jugaste. Él jugó fútbol. Ella jugó fútbol. Eso jugó fútbol. Nosotros jugamos fútbol. Tú jugaste fútbol. Ellos jugaron fútbol. Y ustedes jugaron fútbol. Entonces, aquí es muy importante que ustedes se den cuenta cómo en español el verbo siempre va a cambiar dependiendo del sujeto. Puede ser jugué, jugaste, jugó, jugamos, jugaron. Entonces, una de las grandes ventajas del inglés es que no tenemos que aprendernos una conjugación para cada tipo de pronombre o de sujetos, sino que el verbo siempre se va a mantener en la misma manera, no importa cuál sea el sujeto. Esta, por ejemplo, es una desventaja para las personas que están aprendiendo español, que no solo se tienen que aprender un verbo, sino que se tienen que aprender la conjugación de ese verbo para cada uno de los sujetos. Entonces, por eso les digo que esa es una ventaja muy grande del inglés, que solo nos lo vamos a aprender en pasado y ya, es todo lo que vamos a hacer. Algo que también les quería mencionar es que no importa si el verbo es regular o es irregular. Aquí, por ejemplo, tenemos played, que es un verbo regular porque termina en ed. Si tuviéramos un verbo irregular, que podría ser, por ejemplo, went, que es el pasado de go o de ir, de igual manera, sin importar cuál sea el sujeto, siempre quedaría como went. I went, you went, he went, she went, it went, we went, you went, siempre va a ser went. Y a diferencia en el español, si usamos el verbo went, que es ir, el pasado de ir, sería yo fui, tú fuiste, él fue, ella fue, eso fue, nosotros fuimos. O sea, fíjense cómo va cambiando el verbo. Fui, fuiste, fuimos, fueron. Entonces, eso es lo que quería que ustedes notaran acerca del inglés. Bueno, ya que sabemos esta regla de que el verbo se va a poner en la misma manera sin importar del sujeto, ahora vamos a hacer las actividades del día de hoy. La primera actividad que tenemos es esta. Número 2. Read the text. Lee el texto. The Aztecs and Tenochtitlan. Los aztecas y Tenochtitlán. Vamos a leerla. One day, long time ago, the god Huitzilopochtli told the leader of the Aztecs, Tenoch, to go with his people to an island in the middle of a lake. Un día, hace mucho tiempo, el dios Huitzilopochtli le dijo al líder de los aztecas, Tenoch, que fuera con su gente a una isla que se encontraba en el medio de un lago. Huitzilopochtli told Tenoch to look for an eagle perched on a cactus, growing from a rock surrounded by water. Huitzilopochtli le dijo a Tenoch que buscara una águila parada sobre un cactus, creciendo sobre una roca que estaba cubierta de agua. They should build their city there. Ellos deberían de construir su ciudad ahí. The Aztecs looked for this place for many years.
Los aztecas buscaron este lugar por muchos años. Finally, they found the island on a lake where they built their city. Finalmente, encontraron la isla en el lago, donde construyeron su ciudad. They called their city Tenochtitlan, around 1325. Ellos nombraron su ciudad Tenochtitlán, esto en el año 1325. Tenochtitlan became in Mexico City. Tenochtitlán se convirtió en la Ciudad de México. Bueno, ya que hayamos leído este texto, nos vamos a la siguiente actividad. Dice, write true or false. Escribe verdadero o falso. Bueno, como pueden ver aquí, esta actividad es muy parecida a la que hemos hecho en actividades pasadas o en clases pasadas. Lo único que hay que hacer es leer las oraciones y dependiendo de la información que nos haya dado el texto, le ponemos verdadero o falso en esta parte de aquí. Entonces, vamos a leer las oraciones. La primera dice, Tenoch was the leader of the Aztecs. Tenoch fue el líder de los aztecas. Después tenemos, the Aztecs looked for an eagle perched on a tree. Los aztecas buscaron una águila parada sobre un árbol. Después tenemos, they didn't find the place Huitzilopochtli told. Ellos no encontraron el lugar que les dijo Huitzilopochtli. Número D, letra D. They found the island on a lake where they built their city. Encontraron una isla en el lago donde construyeron su ciudad. Letra E. They called their city Aztlán. Ellos nombraron esa ciudad Aztlán. Letra F. Tenochtitlan became in Mexico City. Tenochtitlan se convirtió en la Ciudad de México. Bueno, ya que hayamos puesto verdadero o falso a todas estas oraciones, nos vamos a la actividad siguiente, que es la número 4. Read the information and complete the sentences. Lee la información y completa las oraciones. Aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos estas oraciones. El ejemplo dice, I played soccer, you played soccer, he, she, they, we. Ahí está. Ahí lo que hace falta es poner el verbo para completarlas. De igual manera, en la siguiente columna, que es la de la derecha, tenemos el ejemplo que dice, I bought a book, you bought a book, he, she, they, we, y les falta el verbo. Aquí en la parte de abajo dice, notice that the past simple tense has a regular form for all the pronouns. Dense cuenta que el pasado simple tiene una regla regular para todos los pronombres. Eso es lo que les mencionaba hace rato, que no importa cuál sea el pronombre, I, you, he, she, they o we, siempre el verbo se va a mantener igual. Y también recuerden que no importa si el verbo es regular o irregular, como en este caso que es regular y acá es irregular, eso tampoco importa, siempre se va a mantener de la misma manera. Entonces, pues esta actividad es muy fácil, simplemente es que apliquen lo que vimos anteriormente, que el verbo siempre se va a mantener igual, y pues así vamos a llenar las oraciones. Y pues esto es prácticamente todo por la clase. Recuerden, tienen todo el día de hoy y mañana para enviarme sus actividades, y cualquier duda que tengan me pueden decir.